Entra en un mundo donde las sombras cobran vida y el misterio acecha en cada rincón. Apaga las luces, ponte cómodo y deja que la oscuridad te envuelva, mientras te guiamos por caminos desconocidos y aterradores. Esto es Sombras y Misterio. ¿Te atreves a escuchar? México es un país lleno de tradiciones, magia y enigmas. Desde tiempos prehispánicos, las leyendas han formado parte de su identidad, transmitidas de generación en generación, como advertencias, como historias de terror o como recuerdos de un pasado que nunca termina de irse. Hoy te invito a recorrer los rincones más oscuros del territorio mexicano, donde las ánimas vagan, las brujas hacen pactos y los ecos de la muerte siguen resonando. De todas las leyendas que se cuentan en México, ninguna provoca tanto temor y fascinación como la de La Llorona. Su lamento se ha escuchado en pueblos y ciudades por años. Es la mujer que llora a sus hijos, la que camina entre ríos, lagos y calles desiertas, buscando lo que perdió. Hoy, viajaremos al corazón de esta historia, siguiendo su rastro de agua y dolor. La leyenda de La Llorona tiene raíces que se hunden en el México prehispánico. Los antiguos mexicas hablaban de Cihuacóatl, la diosa que lloraba por sus hijos y que anunciaba desgracias. Los cronistas de la conquista cuentan que, poco antes de la caída de Tenochtitlán, se escuchó en las noches el lamento de una mujer que gritaba: «Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos». Para los mexicas, aquello fue un presagio del desastre que estaba por llegar con la llegada de los españoles. Con el paso del tiempo, esa figura se mezcló con las creencias coloniales, dando vida a La Llorona tal como la conocemos, una mujer mortal, marcada por la tragedia. La versión más difundida dice que La Llorona fue una joven indígena que se enamoró de un caballero. De ese amor nacieron varios hijos, pero él la abandonó para casarse con una dama de su misma clase social. Consumida por la tristeza y la furia, una noche llevó a sus pequeños a la orilla de un río y, en un acto de desesperación, los hundió en las aguas hasta que dejaron de respirar. Al darse cuenta de lo que había hecho, intentó rescatarlos, pero ya era tarde. Entre gritos desgarradores, ella misma se lanzó al río y murió. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado paz. Se aparece en calles desiertas, junto a ríos o lagunas, vestida de blanco, con un rostro cubierto por un velo. Y siempre se escucha su lamento. Quienes lo oyen aseguran que es un grito tan triste y aterrador que hiela la sangre y anuncia desgracias. En Xochimilco, dicen que su voz surge entre los canales en la madrugada. En Puebla, su llanto recorre las orillas del río Atoyac. En Michoacán, se le ve en el lago de Pátzcuaro, como una mujer flotando entre la neblina. En Chiapas, algunos creen que se aparece para advertir a los vivos que la muerte se acerca. Cada región tiene su versión, pero todas coinciden en lo mismo: una mujer que llora por sus hijos perdidos. A pesar de ser una leyenda antigua, miles de personas aseguran haberla escuchado en tiempos recientes. En carreteras solitarias, en pueblos pequeños, en las orillas de ríos, la figura de una mujer de blanco se manifiesta, acompañada de un lamento que estremece hasta los más incrédulos. Algunos cuentan que cuando su grito suena cerca, en realidad está lejos. Y cuando parece escucharse a lo lejos, en verdad está justo detrás de ti. En el norte de México, en el corazón de Chihuahua, existe una de las leyendas más inquietantes y fascinantes. No se trata de un fantasma que aparece en las calles ni de un espíritu que ronda los cementerios, sino de un maniquí, un cuerpo inmóvil, vestido de novia, que ha estado frente a los ojos de miles de personas durante más de 90 años. La historia comienza en 1930, cuando la tienda de novias La Popular
propiedad de doña Pascuala Esparza, exhibió en su aparador un nuevo maniquí. Desde el primer día, llamó la atención de los transeúntes. Su piel tenía un tono demasiado natural, con venas marcadas en las manos, arrugas en los dedos y uñas perfectamente formadas. Pero lo que más inquietaba eran sus ojos. Vidriosos, húmedos, como si realmente miraran a quienes se atrevían a detenerse frente a la vitrina. El cabello no estaba pintado, era natural. Muy pronto, la gente empezó a murmurar que aquella figura no era un simple maniquí. Algunos aseguraban que era el cuerpo embalsamado de la hija de doña Pascuala, quien había muerto trágicamente el día de su boda tras ser picada por un alacrán. La teoría más extendida cuenta que, incapaz de soportar la pérdida, Pascuala decidió conservar a su hija con técnicas de embalsamamiento y colocarla en la tienda, vestida de novia, como si esperara eternamente el matrimonio que nunca se celebró. Con el tiempo, los rumores crecieron. Clientes y curiosos aseguraban que al acercarse podían ver detalles imposibles de replicar en un muñeco. Las líneas de las palmas de sus manos, el brillo en los labios, la textura de la piel. Incluso, algunos dicen que al mirarla de frente sienten que parpadea, o que sus labios se mueven como si intentara hablar. Los empleados de la tienda contaban que trabajar junto a ella era perturbador. Algunos afirmaban que sus ojos los seguían mientras caminaban. Otros aseguraban que, en las noches, escuchaban ruidos en el aparador, como si alguien se moviera ahí dentro. Con los años, también surgieron testimonios más aterradores. Clientes que juraban que la maniquí les sonrió. Personas que aseguraban ver su expresión cambiar dependiendo de la hora del día. Y hasta rumores de que se aparecía en sueños, vestida de novia, siempre pidiendo ayuda. Especialistas en maniquíes y embalsamamiento han intentado analizarla, pero nunca se ha permitido un estudio profundo. La tienda siempre defendió que se trata de una figura francesa de cera muy detallada, traída en los años 30. Sin embargo, las dudas persisten. Su realismo es tan perturbador que ni el paso de las décadas ha logrado convencer a todos. Para muchos, la Pascualita no es cera ni plástico, sino carne y hueso. Un cuerpo conservado por razones que aún se desconocen. En Chihuahua, la Pascualita se volvió parte de la cultura local. Algunos la veneran como una especie de santa popular. Las novias que visitan la tienda suelen pedirle buena suerte en el matrimonio. Se le llevan flores, se le reza y se le trata como a alguien vivo. Pero también existe el otro lado. Los que creen que su espíritu está atrapado en ese cuerpo inmóvil, condenado a observar desde el aparador a quienes pasan por la calle. La Pascualita sigue allí, en Chihuahua, con su vestido de novia y sus ojos inexplicablemente humanos. Miles han pasado frente a ella, y todos coinciden en algo. Es imposible mirarla sin sentir que ella también te está mirando a ti. Quizás sea un maniquí. Quizás sea el cuerpo embalsamado de una novia que nunca llegó al altar. O quizás sea algo aún más perturbador. Un alma atrapada para siempre, condenada a esperar lo que nunca llegará. En el corazón de Guadalajara, se levanta un cementerio que no es como los demás. Un lugar donde la arquitectura neogótica se mezcla con historias de terror y almas que nunca descansan. El Panteón de Belén abrió sus puertas en 1848, diseñado por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, el mismo que levantó la famosa Catedral de Guadalajara. Fue construido porque las epidemias de cólera llenaron los cementerios de la ciudad y se necesitaba un lugar nuevo para enterrar a los difuntos. Lo que nadie sospechaba es que aquel lugar se convertiría en un escenario eterno para historias que hielan la sangre. En este cementerio existe una de las leyendas más oscuras y persistentes de México. Una historia que mezcla superstición, muerte y un ser inmortal que, según cuentan, aún espera el momento de regresar. A mediados del siglo XIX,
comenzaron a surgir rumores extraños en Guadalajara. El ganado amanecía muerto, completamente desangrado. Personas aparecían sin vida, con marcas en el cuello. El miedo creció rápidamente. Algo estaba acechando en la oscuridad. Los pobladores hablaban de un hombre alto, de aspecto extranjero, que había llegado de Europa. De tez pálida, ojos penetrantes y una presencia inquietante. No envejecía, no se enfermaba y solo salía por las noches. Pronto, lo señalaron, él era un vampiro. Una noche, cansados del terror, los habitantes lo capturaron. Lo llevaron al Panteón de Belén y allí lo enterraron vivo, clavándole una estaca en el corazón. Creyeron que con eso acabarían con la maldición. Con el paso del tiempo, sobre su tumba comenzó a crecer un árbol enorme, cuyas raíces rompieron la lápida y se extendieron como brazos. Los habitantes decían que esas raíces eran el propio cuerpo del vampiro, tratando de liberarse del encierro. Hasta hoy, la tumba permanece allí, custodiada por el árbol que sigue creciendo, como si aún guardara dentro al ser maldito. La leyenda cuenta que, el día que el árbol caiga y la cruz se destruya por completo, el vampiro despertará de su letargo y regresará a las calles de Guadalajara para reclamar venganza. ¿Es solo una leyenda popular o una advertencia que aún sigue viva? El árbol sigue allí, en el Panteón de Belén, creciendo sobre la tumba del supuesto vampiro. Y aunque muchos lo visitan como curiosidad, otros aseguran que es un sello de contención. Un sello que no debe romperse. Porque si el árbol cae, Guadalajara podría volver a vivir noches de terror.